Imaginen una profecía, una sentencia terrible que persigue a una nación a través de los siglos. Esto será el peor desastre en la historia de la humanidad. Ahora, imaginen que esa nación no la escucha una vez, en un momento de pánico, sino como un eco constante en su memoria. Un fantasma que se niega a desaparecer. Porque para este pueblo, la catástrofe no es una posibilidad, es una certeza recurrente, casi un rito de paso. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero secreto de esta nación no es cómo enfrenta el desastre, sino por qué, después de cada caída, resurge más fuerte? Esta no es solo una historia de supervivencia, es la crónica de un poder oculto, un pacto silencioso que desafía toda lógica moderna. Esta es la historia de México. Pero miren la increíble imagen de este país ahora. ¿Alguien podría imaginar que es una nación que ha atravesado tales calamidades? Un país que, en cada momento en que todos decían que era el fin, se abrió paso y finalmente se posicionó en el centro del mundo. Hoy hablaremos de una de las fuerzas detrás de esa milagrosa supervivencia. Una historia sobre el sacrificio de México y los mexicanos. Algunos comentarios de los espectadores. Se me puso la piel chinita leyendo esto. Es la pura verdad. A veces no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos, pero la llevamos en la sangre. Somos un pueblo de héroes anónimos que, sin esperar nada, siempre sacan la casta por el de al lado. ¡Qué orgullo ser mexicano, carajo! Esta historia conecta todo a la perfección. Desde los que dieron su fortuna por la independencia hasta los que se cuidaron en la pandemia. No es casualidad, es nuestro ADN. Entendimos desde hace siglos que si no nos echamos la mano entre nosotros, nadie más lo hará. Lo del terremoto del 85 es el mejor ejemplo. Mis papás siempre cuentan cómo la gente salió a quitar escombros con las manos, cómo se organizaron solos porque el gobierno estaba rebasado. Fue el pueblo el que salvó al pueblo. Esa solidaridad no se compra ni se ve en cualquier parte del mundo. Totalmente de acuerdo con el sacrificio de la familia. ¿Quién no vio a sus padres o abuelos dejar de comprarse algo para ellos, para que a los hijos no les faltara nada para la escuela? Ese contrato silencioso es la base de lo que somos. Gracias a su esfuerzo, hoy tenemos las oportunidades que ellos solo soñaron. Si disfrutas esta historia, por favor, dale me gusta y suscríbete. Tu interés es una gran fuerza para mí. Empecemos de inmediato. ¿Creen que el sacrificio individual sin coacción es posible en una sociedad capitalista y democrática? Esa fue la primera pregunta del profesor. Respondías dudar. Creo que es posible. Pero esa elección debe tener una condición, una compensación adecuada a la altura del sacrificio. El profesor asintió lentamente. Entonces, ¿cómo explicarían una sociedad donde la gente se sacrifica voluntariamente sin compensación, sin honor e incluso sin que quede registro de ello? Pensé para mis adentros. Eso es un comportamiento incomprensible. Pero no lo dije en voz alta. Mi nombre es Sofía Romero. Soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Mis calificaciones eran de las más altas y era firme en mis convicciones. Creía que la libertad individual era absoluta y estaba convencida de que la elección era un derecho personal. Pero la clase de ese día me cambió por completo. El profesor escribió una sola frase en la pizarra. La crisis revela a las personas. La clase no comenzó con críticas. No se habló de sistemas ni de política. La conversación se centró únicamente en cómo actuó realmente la gente. El primer caso fue la situación de Estados Unidos al inicio de la pandemia de COVID-19. Apareció en la pantalla el estante de un supermercado. Estaba vacío. Personas con carritos llenos se empujaban para acaparar productos. Surgieron conflictos extremos por los cubrebocas. Fueron momentos en que la afirmación «mi cuerpo, mi decisión» se convirtió en un peligro público. Eran escenas tan familiares que resultaban aún más incómodas. El profesor dijo con calma: la gente no entró en pánico. Empezó a calcular. La competencia era ver quién aseguraba las cosas primero. Cada uno intentó acumular para sí mismo. El resultado fue claro. Las acciones se dispersaron.
La desconfianza se amplificó y la respuesta se prolongó. El segundo caso mostraba escenas repetidas después de un huracán. Había gente que no obedecía las órdenes de evacuación. Ocurrían saqueos de productos de primera necesidad. El orden se rompía antes de que el Estado pudiera intervenir. Incluso después del desastre, la desconfianza y las heridas perduraban. El tercer caso era el control de armas. Aunque los incidentes se repetían, el acuerdo estaba estancado. El derecho individual siempre prevalecía sobre la seguridad colectiva. Todos tenían una buena razón, pero nadie cedía. El profesor dijo lentamente: «Esto no es un problema de libertad, es un problema del orden del sacrificio». Levanté la cabeza. El profesor continuó: «La razón por la que el debate sobre las armas no cesa en esta sociedad es simple. Es un entorno creado bajo la premisa de que, para no ser sacrificado, está bien sacrificar a otros. Alguien sacrifica la seguridad de otros para proteger su derecho a portar armas. Y dicen que esa elección es legítima». Me sentí incómoda. ¿No es ese un derecho legítimo del individuo? Pero las siguientes palabras del profesor me detuvieron. El problema no se resuelve, se acumula. La crisis se repite, pero nadie está dispuesto a ceder primero su parte. El profesor hizo una pausa y luego resumió: «El punto en común de estos casos no es la incompetencia. Había suficiente información, recursos y tecnología. Simplemente, en el momento en que cada individuo comenzó a calcular por su cuenta, la sociedad se detuvo». Entonces, el profesor cambió la pantalla. Era la misma pandemia, la misma ansiedad, el mismo miedo. Pero se desplegó un paisaje completamente diferente. Era México. En lugar de acaparamiento, apareció primero el orden. En lugar de caos, se extendió la calma. Una sociedad normalmente apasionada se volvió sorprendentemente silenciosa en la crisis. Gente esperando en fila. Personas con cubrebocas esperando pacientemente su turno. Sin que nadie se lo pidiera, mantuvieron la distancia entre sí. El profesor dijo: «No es que la sociedad mexicana sea especialmente buena. Es solo que, ante la crisis, alguien redujo primero su porción». Esa elección se propagó en cadena, formando rápidamente un sentido de comunidad. No pude contenerme y levanté la mano. ¿Por qué un individuo asumiría esa pérdida? No hay garantía de compensación. La respuesta del profesor fue breve: «Porque esa pregunta no detuvo a la sociedad». Me quedé sin palabras. El caos en Estados Unidos no fue por el miedo, sino porque los cálculos individuales de todos comenzaron al mismo tiempo. El huracán derribó casas, pero la confianza ya se había derrumbado antes. La sociedad se paralizó en el tema de las armas, porque todos aceptaron la premisa de, para no ser sacrificado, está bien sacrificar a otros. La calma de México no era silencio, era una actitud de consideración mutua. El profesor no llamó al sacrificio un acto heroico, simplemente lo explicó como la condición que mantuvo unida a la sociedad. Ante la crisis, Estados Unidos se aceleró y México se calmó. Un lado acumuló primero, el otro vació primero. El orden no nació de un mandato, sino de la dirección de las acciones. Alguien redujo primero su porción. No lo dijeron con palabras, lo demostraron con hechos. Esa elección silenciosa sostuvo a la sociedad. Finalmente, el profesor dijo: «En la misma crisis, algunas sociedades se aceleraron y otras se calmaron. La diferencia no comenzó en las instituciones, sino en lo que la gente decidió ceder primero. Y esta reacción no se creó de la noche a la mañana». El aula estaba en silencio. Nadie hablaba, pero todos estaban pensando. El profesor continuó: «Ahora hablaremos de dónde comenzó esta elección. Es una historia de cuando no había Estado, y el pueblo asumió primero el papel del Estado». Me incliné hacia adelante. El profesor cambió la pantalla. Apareció una foto en blanco y negro. Gente con ropa gastada hacía una larga fila. En el siglo XIX, México luchaba por su soberanía. Resonó la voz del profesor en el aula. El Imperio Español había gobernado por 300 años. Y durante ese tiempo, México no tuvo gobierno propio.
ni ejército, ni el nombre de una nación libre. Contuve la respiración. No podía imaginar lo que significaba no tener un país. El profesor mostró la siguiente imagen. El imperio no solo dominaba. Aparecieron escenas terribles en la pantalla. Prohibieron el uso de las lenguas nativas. Forzaron a la gente a adoptar nombres españoles. Confiscaron tierras y saquearon cosechas. Arrestaron y torturaron a los independentistas y castigaron incluso a sus familias. El ambiente en el aula se volvió pesado. Durante la lucha por la independencia, reprimieron protestas pacíficas con espadas y fusiles. Incendiaron iglesias con gente adentro. Se llevaron a las mujeres por la fuerza. Intentaron borrar la identidad misma del pueblo. Los estudiantes miraron al unísono al estudiante español, Mateo. Mateo bajó profundamente la cabeza. El profesor hizo una pausa y luego dijo: pero entonces ocurrió algo extraño. Sin un Estado, el movimiento de independencia se organizó. Se recaudaron fondos, se transmitió información y se preparó la lucha armada. ¿Cómo fue posible? El aula quedó en silencio. El profesor respondió: lo fundamental para el movimiento de independencia era el financiamiento. La pantalla cambió. Plantaciones de caña en el Caribe, campos de trabajo en Estados Unidos, minas en el norte. Los trabajadores mexicanos que salieron al extranjero no gastaron el dinero que ganaban. Apartaban una cantidad fija cada mes. Redujeron sus gastos de vida al mínimo, disminuyendo su propia porción. Pregunté: ¿a dónde lo enviaban? El profesor respondió lentamente: como fondos para la independencia. Se usaron para financiar al gobierno provisional, preparar la lucha armada, actividades de propaganda y mantener las redes de comunicación secretas. Aparecieron números en la pantalla. Redujeron sus gastos de vida una y otra vez para enviar dinero a la patria bajo el nombre de Fondos para la Independencia. Me sorprendí. El profesor dijo: esto no era una donación. Funcionaba como una regla de apartar dinero del presupuesto familiar. No era emocional, era un método operativo. No lo entendía. ¿Por qué llegar a tales extremos? El profesor continuó: lo más sorprendente estaba dentro del país. Se crearon organizaciones como las Adelitas. Las mujeres fueron el centro. Aparecieron fotos de mujeres en la pantalla. Aparentemente eran grupos de amas de casa, pero en realidad eran organizaciones clandestinas encargadas de la transmisión de información, recaudación de fondos y suministro de materiales. Recolectaban cuotas, escondían provisiones y servían de enlace. En una era sin Estado, la familia asumió las funciones del Estado. Tomé mi pluma. Esto no era una simple resistencia. La voz del profesor se suavizó. Y entonces comenzaron las donaciones de fortunas enteras. Aparecieron en la pantalla documentos de propiedad de tierras, joyas y montones de grano. Vendieron sus tierras. Entregaron una hectárea de milpa, una parcela de siembra. Traspasaron sus negocios, sacaron sus joyas. Convirtieron el patrimonio heredado por generaciones en fondos para la independencia. Levanté la mano. Con una probabilidad de éxito tan incierta, ¿por qué llegaron tan lejos? El profesor me miró directamente a los ojos y respondió: si no hay patria, ¿de qué sirve la propiedad? Juzgaron que, aunque protegieran sus bienes hoy, no habría un mañana. Esto no fue una donación, fue un cálculo de supervivencia. Fue la conclusión de que la comunidad debe sobrevivir para que el individuo también lo haga. Sentí que me faltaba el aire. El profesor mostró la siguiente foto. Era un héroe de la independencia, Arturo Mendoza. Arturo no hizo lo que hizo, porque quisiera ser un héroe. Abandonó a su familia, truncó su futuro y borró por sí mismo una vida tranquila. ¿Por qué? Porque consideró que, en la realidad de un país derrumbado, alguien debía pagar el precio primero. Luego, mostró el siguiente documento. Era una carta de su madre, la señora María. El profesor comenzó a leer lentamente. Aunque mueras antes que esta vieja madre,
No temas ni te lamentes. Si yo apelara, sería como mendigar la vida al imperio. Has llegado a esto por la patria, así que no pienses en otra cosa y muere. El aula se quedó helada. Sentí que la mano con la que sostenía la pluma temblaba. El profesor dijo: esto no es una maternidad cruel. Es la ética de una nación encarnada en una madre en ausencia del Estado. Puso la causa por encima de la vida individual. Le ordenó no vacilar. No era tristeza, era un bloqueo a la duda. Estaba en shock. Era un sentimiento inimaginable en Estados Unidos. El profesor cambió de nuevo la pantalla. Aparecieron rostros jóvenes, adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Hubo independentistas adolescentes. La voz del profesor temblaba. Eran la generación que más tenía que perder. El tiempo para educarse, el derecho a soñar, el futuro para amar. Era una generación que lo tenía todo. Pero ellos dieron el primer paso. En la pantalla aparecieron escenas de tortura. Tortura con agua, tortura eléctrica. Les arrancaban las uñas y les rompían los huesos. No hubo excepción para las adolescentes. Pero incluso en medio de la tortura más atroz, gritaban: ¡Viva México independiente! El profesor hizo una pausa. Dijeron que si volvieran a nacer, volverían a luchar por la independencia. Eran jóvenes estudiantes. No flaquearon ante la persuasión, las amenazas ni el dolor. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. El profesor continuó: esto no es locura. Es elegir el futuro de la comunidad por encima del propio. La generación con más que perder fue la primera en renunciar a todo. Algo así no se encuentra en la historia de otros países. La voz del profesor se hizo más fuerte. En Occidente, el sacrificio se recuerda como la grandeza de un individuo. Se registra como la historia de un héroe. Pero en México el sacrificio perduró como el método que mantuvo a la sociedad. Era un sistema. Nadie lo ordenó. Pero el dinero se acumuló. Las organizaciones se movilizaron. Y las familias funcionaron como un Estado. El profesor miró a los estudiantes. En el momento en que Occidente preguntaba: ¿por qué debo sacrificarme yo?, México calculaba: ¿quién se sacrificará primero? Sin compensación, sin honor, sin registro, la gente actuó primero. Fue un sacrificio incondicional que no se vio en otros países. Reflexioné sobre esas palabras. El profesor continuó: la familia se convirtió en el canal del Estado y la madre en la ética de la nación. Entregar la propiedad no fue un acto emocional, sino un juicio. Fue el cálculo de que, si no hay patria, ¿de qué sirve la propiedad? Una joya, un pedazo de tierra, se convirtieron en la base de la independencia. El profesor concluyó: ellos no llamaron al sacrificio una virtud. Simplemente entendieron primero que sin país no hay un después, y por eso, se dieron primero. Y ese método no terminó con la independencia. Este país, en cada crisis, ha resistido de la misma manera. El profesor mostró una nueva foto. El 16 de septiembre de 1821, la gente salía a las calles. En 1821, España reconoció la independencia, dijo el profesor. El imperio se derrumbó. Y así México fue libre. Sentí un alivio. Finalmente, la independencia. Pero la expresión del profesor se ensombreció. Sin embargo, la alegría fue breve. La pantalla cambió. Apareció un mapa de un país fracturado. Poco después de la independencia, México se vio envuelto en conflictos internos y guerras con potencias extranjeras. El país se dividió. El profesor continuó: en 1910, estalló la Revolución Mexicana. Con el pretexto de la justicia social, comenzó una guerra civil. Con la intervención de intereses extranjeros, el territorio mexicano se convirtió una vez más en un campo de batalla. La pantalla mostraba ruinas, edificios derrumbados, calles quemadas, puentes destruidos. En 1920, la fase armada principal terminó. Lo que quedó fue solo desolación. Me faltaba el aire. Un país que sufrió 300 años de dominio colonial
y tras un breve respiro de alegría por la liberación, tuvo que librar otra guerra. De repente pensé en el México actual. ¿Cómo llegó este país a ser lo que es ahora? ¿Con qué fuerza? El profesor preguntó. Sin capital, sin tecnología y sin confianza, ¿qué haría la mayoría de los países en este punto? Un estudiante respondió. Dependerían de la ayuda externa o se desmoronarían por la división interna. El profesor asintió. Correcto, pero México tomó una decisión diferente. Me incliné hacia adelante. En la pantalla apareció un barco. La gente comenzó a irse al extranjero para ganar dinero y enviarlo a casa. Ladeé la cabeza. ¿A ganar dinero? El profesor explicó. Los trabajadores más saludables se ofrecieron como voluntarios para ir al extranjero. Los que podían trabajar más tiempo se fueron primero. La generación que cargaba con el presente y el futuro de la nación se dirigió por sí misma hacia afuera. Expresé una emoción que sentía por primera vez. Las personas más necesarias se fueron a los lugares más peligrosos. El profesor respondió lentamente. Así es, y lo eligieron ellos mismos, nadie los obligó. La pantalla cambió. Era un campo agrícola en Estados Unidos. Un sitio de construcción. Temperaturas que superaban los 40 grados. Desiertos interminables. Jornadas de más de 12 horas. El equipo de seguridad era escaso, y si ocurría un accidente, era difícil recibir tratamiento adecuado. La compensación también era mínima. En la pantalla aparecieron trabajadores empapados en sudor. Aún así, las solicitudes para extender los contratos no cesaban. Había filas de personas que querían ir a lugares aún más difíciles. Pregunté, ¿por qué? El profesor respondió, porque necesitaban ganar divisas. Comprendieron que si el dinero no llegaba ahora, la nación volvería a colapsar. No era una aventura, era un cálculo. Una elección que priorizó la supervivencia de la nación sobre la seguridad personal. El individuo asumió el riesgo por el bien común. Me quedé sin aliento. ¿Es esto realmente posible? El profesor continuó, y el dinero que ganaban no iba a sus propios bolsillos. En la pantalla aparecieron recibos de envío de dinero. Enviaban casi la totalidad a México. Reducían sus gastos al mínimo y transferían el resto. Su propia porción la posponían para después. El profesor siguió hablando. Este tipo de elección es difícil de encontrar en otros países. Que en un país donde todo fue destruido por la guerra, las personas más necesarias se vayan primero y no gasten el dinero que ganan. La pantalla cambió de nuevo. Eran minas y hospitales en Europa. Mineros y enfermeras que fueron a Alemania, continuó el profesor. Era una tierra extranjera, cuyo idioma y cultura desconocían. Los mineros trabajaban en las profundidades de la tierra, y las enfermeras soportaban la discriminación en hospitales desconocidos. El aislamiento, la soledad y el dolor físico eran su día a día. El profesor dijo, enviaban todos sus salarios a México. Su parte la posponían para el mes siguiente. No era una cuestión de pobreza. Era una cuestión de orden. Primero el país, yo después. Ese era el orden. La mano con la que sostenía mi pluma temblaba. ¿Cómo se levantó un país que parecía que nunca me podría hacerlo? ¿Con qué fuerza? El profesor continuó. El dinero que enviábamos no era una simple remesa. En la pantalla aparecieron fábricas, carreteras, centrales eléctricas, escuelas. Se construyeron fábricas. Se trazaron carreteras. Las centrales eléctricas comenzaron a funcionar. Las escuelas abrieron sus puertas. No solo enviaban dinero, estaban trasplantando por completo la base de la nación. Fue un proceso en el que el sacrificio individual se convirtió en el capital de la nación. Esto es algo que no se ve en otros países. La pantalla cambió al interior del país. Fábricas, obras, talleres, la industrialización nacional. Jornadas de más de 12 horas, la producción por encima de la seguridad, trabajadores que soportaban lesiones y enfermedades. El profesor dijo, había descontento, sabían que era difícil,
Pero hubo pocas deserciones. La resistencia prevaleció sobre la huelga. ¿Por qué? El profesor respondió: los padres mexicanos construyeron la nación de una manera en la que no se quejaban de las dificultades. Fue una era en la que el silencio no era resistencia, sino construcción. Fue una generación que pensó primero en el crecimiento de la nación antes que en su propio sufrimiento. En la pantalla aparecieron fotos de familias. Cuando volvían a casa, eran padres. Eran esposos e hijos. Pero en el trabajo eran personas que cargaban con la nación. No lo decían. Pero todos lo sabían. Si caían ahora, el país se derrumbaría de nuevo. Se me hizo un nudo en la garganta. Y mi curiosidad estalló. ¿Cómo fue posible algo así? ¿Qué los impulsó a actuar de esa manera? El profesor mostró la siguiente pantalla. Era 1994. La crisis del peso mexicano. Aparecieron largas filas frente a los bancos, empresas cerradas, desempleados. Las empresas colapsaron. La gente perdió sus empleos. La sociedad entera se vio envuelta en la incertidumbre. Y entonces, ocurrió lo mismo de siempre. Apareció una larga fila en la pantalla. Eran personas haciendo fila con sus objetos de valor. Un movimiento para salvar a la nación. La gente entregó voluntariamente sus anillos de boda, sus joyas, sus recuerdos familiares. Me sorprendí. ¿Voluntariamente? El profesor respondió: sí, nadie se lo ordenó, pero se formó una fila. La gente entregaba sus objetos de valor en silencio. Las abuelas entregaron los anillos que habían guardado toda su vida, y las parejas sacaron juntas sus anillos de boda. El profesor explicó: esto no fue una campaña de patriotismo, fue la memoria en acción, el recuerdo de haber perdido la soberanía en el pasado, el recuerdo de haberlo perdido todo en la revolución, se activó de nuevo. Era una generación que recordaba en carne propia que si el país se derrumba, el individuo también. Levanté la mano. Si la gente ya se había sacrificado, ¿por qué sacrificarse de nuevo? El profesor me miró directamente a los ojos y respondió: por la misma razón. Porque alguien tiene que asumir la carga primero para que la siguiente generación pueda elegir. No termina con un solo sacrificio. Simplemente repitieron la misma elección en cada crisis. Este es el sacrificio individual por el bien común que solo se puede ver en los mexicanos. El profesor concluyó: México no exportó recursos. Exportó personas. Las personas más necesarias se fueron primero por voluntad propia. Ganaron divisas y no gastaron ese dinero ellos mismos. Enviaron casi todo a México. Mientras esperaban un dinero que regresara, estaban construyendo un país al que regresar. El profesor continuó: no fue el Estado el que protegió primero a la gente, sino la gente la que sostuvo primero al Estado. La industrialización de México no fue una transferencia de tecnología, sino una transferencia de sacrificio. Los padres no hablaron, y la nación se construyó sobre ese silencio. El profesor miró a los estudiantes. La crisis de 1994 no fue un evento nuevo. Fue la reactivación de una vieja memoria. Cuando llegó la crisis, la gente volvió a tomar la misma decisión. Algo inimaginable en otros países. Escribí en mi cuaderno: ¿qué es lo que los hizo así? Finalmente, el profesor dijo: México no llegó hasta aquí con un solo sacrificio. Simplemente repitió la misma elección en cada crisis. Y esa elección comenzó a trascender la nación y a dirigirse hacia los demás. Me incliné aún más hacia adelante. El profesor cambió la pantalla. Era la estación de Shin-Okubo, en Tokio, Japón. Es el 26 de enero de 2001, dijo el profesor. En una estación de metro de Tokio, un hombre ebrio cayó a las vías. Había docenas de personas en el andén. La imagen se detuvo, pero nadie bajó. Ladeé la cabeza. ¿Por qué? El profesor explicó: la sociedad japonesa tiene reglas muy estrictas. La restricción psicológica para cruzar la línea es muy grande. El cálculo que se activa primero es: si intervengo y empeoro la situación, ¿quién asumirá la responsabilidad?
El profesor mostró la siguiente escena. Un joven saltó a las vías. Su nombre era Lee Soo-hyun. Era un estudiante de intercambio coreano. No era japonés. No tenía ninguna obligación. Era un joven de un país con el que Japón tiene una historia emocionalmente complicada. El aula quedó en silencio. No dudó y bajó. Murió tratando de salvar al hombre que había caído. En la pantalla apareció un memorial. Innumerables japoneses dejaban flores. El profesor dijo: la razón por la que esta escena sacudió a la sociedad japonesa no es porque una persona fuera valiente. Es porque un extranjero cruzó una línea que la propia sociedad japonesa no pudo cruzar. El profesor continuó. Los medios japoneses publicaron extensos reportajes de autocrítica. Surgieron preguntas sociales como ¿por qué no pudimos bajar? Incluso hoy, los ciudadanos japoneses lo conmemoran voluntariamente. Estaba impactada. El profesor mostró la siguiente pantalla. Era la escena de un accidente de tráfico en China. Esto es China. Hay una persona tirada en la carretera. La gente pasa a su alrededor. Pero nadie se acerca. Pregunté, ¿por qué? El profesor respondió, porque es una sociedad en la que si ayudas, puedes terminar siendo culpado. En China, debido a una serie de incidentes, se ha fortalecido la conciencia de, si no es mi problema, no me meto. La buena voluntad se ha convertido en un riesgo. La ayuda se ha convertido en un peligro. Por eso, aunque existe el colectivo, la estructura en la que el individuo asume la responsabilidad primero ha desaparecido. El profesor hizo una pausa. Desde una perspectiva occidental, México, Japón y China pueden parecer similares. Tienen apariencias parecidas, pertenecen a la misma esfera cultural de influencia y sus modelos de desarrollo económico son similares. También tienen una fuerte tendencia al colectivismo, pero esto es solo la superficie. La voz del profesor se hizo más fuerte. La reacción ante la crisis fue completamente diferente. Japón se detuvo por las reglas, China lo evitó para eludir la responsabilidad, pero México fue muy diferente. La pantalla cambió. Era una carretera en México. En México ocurren cosas extrañas, dijo el profesor. Si un camión derrama su carga, de algún lado aparece un montón de gente. Lo recogen todo en un instante y desaparecen. Si hay un accidente, de algún lado aparece otro montón de gente para ayudar, y luego se van. En la pantalla aparecieron varias escenas. Gente ayudando a mover una carga en la calle, personas limpiando la escena de un accidente. Nadie se lo pidió, no reciben dinero por ello. Los mexicanos, aunque sufran una pérdida personal, no pueden simplemente pasar de largo ante alguien en apuros. La pantalla cambió. Era el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto masivo sacudió la Ciudad de México. Los expertos dijeron que la recuperación total tardaría más de 20 años. En la pantalla apareció la ciudad en ruinas, edificios colapsados, calles destrozadas. Era un desastre. El gobierno anunció un plan de reconstrucción, pero antes de eso, la gente comenzó a moverse. La pantalla cambió. Gente corriendo hacia las zonas de desastre. Empezaron a llegar voluntarios. De todo el país, nadie se lo pidió. No recibían dinero. Vinieron con sus propios recursos. El profesor mostró una cifra. Más de 1 millón de personas. Me sorprendí y grité. ¿Más de 1 millón? ¿No 123? ¿En un país de solo 80 millones de habitantes en ese entonces? El profesor asintió. Sí, más de 1 millón de personas. Es difícil de creer, pero es cierto. Otro estudiante levantó la mano. ¿No fue movilizado por el gobierno? El profesor respondió. No, fue voluntario. Estudiantes, amas de casa, oficinistas, soldados, policías. Todos tomaron vacaciones. Se dieron sus fines de semana y gastaron su propio dinero para venir. En la pantalla aparecieron personas removiendo escombros,
Con sus propias manos, con cubetas, con lo que fuera. Hacía un calor sofocante. El olor a gas y polvo lo impregnaba todo. Las manos se agrietaban, la ropa se destrozaba. Pero nadie se fue. El profesor continuó. Y 10 años después, la pantalla cambió. Se veía una ciudad reconstruida y vibrante. La recuperación que los expertos dijeron que tomaría más de 20 años se completó en menos de 10, como si se burlaran de las predicciones de los expertos. El aula se llenó de murmullos. Un estudiante preguntó, ¿cómo es eso posible? El profesor respondió, porque más de 1 millón de personas se movilizaron. A esa escala significa que casi una persona de cada hogar fue a ayudar. Me quedé sin aliento. El profesor resumió. Japón mantuvo el orden dentro de las reglas. China ignoró lo que no era su problema. México, sin que nadie se lo pidiera, sin recibir dinero y asumiendo sus propias pérdidas, se movió primero. El profesor miró a los estudiantes. Se dice que son la misma cultura colectivista, pero son completamente diferentes. La única sociedad donde el cuerpo se mueve primero ante la crisis fue México. Esto no es moralidad, es un instinto aprendido. Las elecciones repetidas en cada crisis se convirtieron en cultura, y la cultura se convirtió en instinto. El profesor dijo finalmente, y este instinto se manifiesta una vez más ante una crisis nacional. Me incliné hacia adelante. El profesor mostró una nueva pantalla. Enero de 2020. COVID-19. El profesor dijo, esta vez no fue un desastre a corto plazo. Fue una crisis a largo plazo sin un final a la vista. Y esta vez, el mundo entero enfrentó la misma crisis simultáneamente. En la pantalla aparecieron imágenes de varios países. ¿Recuerdan a Estados Unidos? El caos en los supermercados, el debate sobre las mascarillas, las protestas violentas. Gritaban libertad. Mi cuerpo, mi decisión. Se negaron a usar mascarillas, considerándolo una violación de los derechos individuales, y se resistieron a las medidas de salud pública, llamándolas control gubernamental. Los derechos individuales prevalecieron sobre la seguridad pública. El profesor continuó. Europa fue similar. Se opusieron a los confinamientos, considerándolos una violación de la libertad. Y hubo protestas masivas. Cada uno reclamó sus derechos primero. Las directrices del gobierno se consideraron una barrera para la elección personal. La pantalla cambió. Era México. México fue diferente. Calles tranquilas, gente haciendo fila ordenadamente, ciudadanos con mascarillas. Casi no hubo acaparamiento. Rápidamente llegaron a un consenso sobre el uso de mascarillas. Aceptaron la divulgación de rutas de contacto y el autoaislamiento. Cuando el gobierno anunciaba una directriz, la gente la seguía. Un estudiante levantó la mano. ¿No es eso coerción? ¿No es una falta de libertad? El profesor negó con la cabeza. No fue coerción, fue una elección. Otros países rechazaron las mismas directrices gubernamentales como una violación de la libertad. Pero México mantuvo el orden a través del sacrificio de los individuos. La sociedad se movió antes de que el gobierno lo ordenara. En la pantalla aparecieron varias escenas. Gente haciendo fila frente a las tiendas. Ciudadanos manteniendo la distancia social. Mantuvieron la distancia social. Se abstuvieron de reuniones. Minimizaron las salidas. Lo eligieron ellos mismos, sin que nadie los vigilara. Pregunté, ¿por qué lo aceptaron tan rápido? El profesor respondió, porque la sociedad en su conjunto sabía cómo resistir unida. No era control, era un instinto colectivo de supervivencia. El profesor cambió la pantalla. Restaurantes, cafés, tiendas. Los pequeños empresarios fueron los que más sufrieron. Sus ingresos se detuvieron. Tuvieron que cerrar sus puertas. En otros países habría habido protestas masivas. Pero en México, eso apenas ocurrió. Un estudiante levantó la mano. ¿Por qué no protestaron? El profesor respondió. Porque juzgaron que ahora era el momento de aguantar. La supervivencia de la comunidad era más importante que la pérdida individual.
No fue opresión. Fue una cuestión de orden. El profesor concluyó. Occidente gritó libertad primero. Preguntaron, ¿por qué debo ceder yo? México juzgó. Ahora, yo aguantaré un poco más. No fue que renunciaran a la libertad. Simplemente pospusieron la libertad hasta el final. El profesor continuó. Esa estructura es familiar. Es el mismo orden con el que donaron sus propiedades durante la lucha por la independencia. Era el orden con el que pospusieron su propia porción durante la industrialización. Es exactamente la misma estructura con la que usaron su propio tiempo y dinero para ayudar en los desastres. En la pantalla apareció un hospital. El personal médico fue aún más duro. Trabajaron en medio del riesgo de infección. Sufrieron largas jornadas y un agotamiento extremo. No pudieron ver a sus familias. El profesor dijo, pero no querían ser llamados héroes. Simplemente dijeron que estaban haciendo su trabajo. Yo estaba temblando. El profesor mostró otro ejemplo. Hubo ancianos que murieron solos. Hubo hijos que renunciaron a visitar a sus padres enfermos. Hubo familias que no pudieron asistir a los funerales. La voz del profesor se suavizó. No fueron entrevistados. No recibieron compensación. No fueron registrados. En la superación de desastres de México nunca hay protagonistas. El aula quedó en silencio. El profesor comparó. La sociedad occidental preguntó, ¿por qué debo sacrificarme? La sociedad mexicana juzgó, ahora, yo aguantaré un poco más. El profesor cambió la pantalla. Datos estadísticos. El resultado fue claro. La tasa de mortalidad de México fue relativamente baja. El sistema de salud no colapsó. La sociedad mantuvo su funcionamiento. El profesor concluyó. México se volvió más silencioso ante el desastre. Cuanto menos se hablaba, más rápido se estabilizaba la sociedad. Como no clamaron por la libertad, la comunidad no se derrumbó. Como no hubo héroes, el sistema funcionó. México ha repetido la misma elección en cada desastre. Sin que nadie lo ordene, sin que nadie lo compense, eligieron reducir y resistir primero. Ahora debemos explicar como una estructura por qué esta elección se repite a través de las generaciones. En la historia de México, el sacrificio no fue una elección para borrarse a uno mismo. Fue una elección para dejar un después, para que la sociedad no se rompiera por completo. Si solo dejamos la emoción al hablar del sacrificio, no es historia. Debemos ver qué resultados produjo ese sacrificio. El profesor mostró el primer ejemplo. En 1862, Francia invadió México. En la pantalla aparecieron escenas de guerra. Por un momento pensé, ¿por qué las potencias extranjeras atormentan tanto a México? Sin darme cuenta, miré mal al estudiante francés en la clase. Él bajó aún más la cabeza. El profesor continuó. El ejército francés avanzó rápidamente. El ejército central no pudo resistir adecuadamente. El presidente abandonó la capital y huyó hacia el norte. El sistema estatal estaba al borde del colapso. El profesor hizo una pausa. Pero entonces ocurrió algo extraño. Campesinos, comerciantes y hasta sacerdotes tomaron las armas por su cuenta. Eran los guerrilleros. En la pantalla apareció la imagen de los guerrilleros. Nadie se lo ordenó. No hubo ninguna orden del gobierno central. Renunciaron a su sustento, consiguieron armas con su propio dinero y comenzaron a defender sus regiones. Un estudiante preguntó, ¿ganaron la guerra? El profesor negó con la cabeza. Los guerrilleros por sí solos no podían terminar la guerra, pero el resultado fue claro. Retrasaron el avance del ejército francés. Ganaron tiempo resistiendo en puntos clave. Durante ese tiempo el gobierno pudo reorganizarse y buscar apoyo. El profesor concluyó. El sacrificio no trajo la victoria, pero evitó el colapso. Gracias a las personas que ganaron tiempo, la nación tuvo la oportunidad de recuperarse. Reflexioné sobre esas palabras. El profesor mostró el siguiente caso. Hambruna y desastres naturales. En la pantalla apareció un pueblo devastado.
A lo largo de la historia de México, las hambrunas se repitieron. Los desastres naturales también eran frecuentes. La mayoría de las sociedades colapsan en estas situaciones, pero los pueblos de México actuaron de manera diferente. El profesor dijo: compartían el grano voluntariamente. Las casas que tenían más reducían primero su porción. Se cuidaban mutuamente a través del trabajo comunitario. Nadie lo forzó, pero funcionaba como la regla del pueblo. Un estudiante levantó la mano. ¿Realmente funcionó? El profesor respondió. El resultado fue claro. Se evitó el colapso a nivel de pueblo. Disminuyó la migración masiva. Se redujeron los disturbios. Y la comunidad se mantuvo conectada. Gracias a este compartir, la sociedad pudo mantener la conexión en lugar de la división. Respiré hondo. El profesor mostró la siguiente pantalla. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. En la pantalla aparecieron imágenes de refugiados. La guerra arrasó todo el territorio mexicano. Todo fue destruido. Pero entre la población civil ocurrieron cosas extrañas. El profesor explicó. Incluso mientras huían, la gente cuidaba de los huérfanos. Se protegían mutuamente. Transportaban suministros militares, atendían a los heridos y compartían refugios. El gobierno no lo ordenó, pero la gente se movió por su cuenta. Un estudiante preguntó: ¿qué sentido tiene eso? Al final, la guerra la libra el Estado, ¿no? El profesor respondió: miren el resultado. Cuando la guerra terminó, quedaba una sociedad con la cual empezar de nuevo. Se mantuvo la base mínima para la reconstrucción de la posguerra. Se minimizó la ruptura generacional y la comunidad no se derrumbó por completo. Si no hubiera sido por este cuidado de la población civil, México no habría podido levantarse después de la guerra. Lo entendí. El profesor comenzó a resumir. Todos estos casos tienen algo en común. En la pantalla aparecieron 3 frases. Primero, ganaron tiempo. Segundo, mantuvieron la red social. Tercero, dejaron un estado en el que la siguiente elección era posible. El profesor miró a los estudiantes. El sacrificio en México no era para crear héroes. Era una elección para hacer posible el después. No buscaba la victoria, sino evitar el colapso. No se rompiera por completo, sino mantener la conexión. Y así, la siguiente generación pudiera elegir. El profesor continuó. Miren la historia de otros países. ¿Cuántos casos hay en los que la sociedad se derrumbó por completo ante una crisis? Piensen en cuántas veces un estado desapareció, una comunidad se dividió y una cultura se interrumpió. El profesor señaló de nuevo a México. México ha sufrido crisis incesantes durante cientos de años. Invasiones, guerras, colonialismo, división. Y sin embargo, la sociedad nunca se rompió por completo. ¿Por qué? El profesor respondió: porque hubo gente que cedió primero. Los guerrilleros ganaron tiempo. Los pueblos resistieron compartiendo. La gente contuvo su ira y la población civil continuó cuidando. No fueron registrados. No fueron compensados. No dejaron sus nombres. Pero gracias a su elección, la sociedad no se derrumbó y pudieron dejar a la siguiente generación la oportunidad de elegir. El aula quedó en silencio. En la historia de México, el sacrificio no fue una elección para borrarse a sí mismo. Fue una elección para dejar un después, para que la sociedad no se rompiera por completo. No fue por el pasado, sino por el futuro. Si hubo un sacrificio que protegió a la nación, el sacrificio que la hizo crecer ocurrió dentro de casa. Tampoco aquí hubo coerción, ni promesas de recompensa. No quedaron registros, solo quedó la elección voluntaria dentro de la familia. Tomé mi pluma. El sacrificio que no podía entender al principio de la clase, ahora comenzaba a verlo poco a poco. El profesor comenzó su explicación. El sacrificio de los padres mexicanos tenía una estructura común. Posponían sus propios deseos, posponían su salud y su descanso para después. No mostraban debilidad frente a sus hijos. Esto no era una expresión emocional, sino un comportamiento que se repetía como una regla.
Un estudiante levantó la mano. ¿No es eso lo que hacen todos los padres? El profesor negó con la cabeza. El grado era diferente. En México esto era un sistema. Como resultado, fue posible una inversión concentrada en los hijos. Los recursos de la familia convergieron en una dirección y se aseguró un margen para que la siguiente generación pudiera elegir. La pantalla cambió. La imagen de padres trabajando en fábricas. Los padres trabajaban en turnos de noche, trabajaban sin días libres, aguantaban en lugares de trabajo peligrosos. En la era de la industrialización, los padres de México mantuvieron su puesto en silencio en medio de largas horas de trabajo y condiciones precarias. El profesor continuó, pero en casa decían que todo estaba bien, que no era gran cosa. Este silencio no era represión emocional, era el mecanismo de estabilidad de la familia. El profesor explicó, de esta manera se minimizó la ansiedad dentro del hogar. Los hijos podían concentrarse en sus estudios y su futuro. El silencio del padre evitó el colapso de la familia. Pensé, esta podría ser la fuerza que construyó el México de hoy. La pantalla cambió. Madres comprando en el mercado. Las madres iban al mercado de madrugada. Reducían los gastos del hogar. Su porción siempre era la última. La comida que sobraba siempre quedaba frente a la madre. Y la ropa nueva la estrenaban primero los hijos. El profesor dijo, pero el papel de la madre no era un simple trabajo. Distribuía los recursos del hogar. Mantenía la equidad entre los hijos y amortiguaba las emociones dentro de la familia. La madre era la ministra de finanzas y la gestora de crisis de la familia. Asentí. El profesor explicó los resultados. De esta manera, se mantuvieron las oportunidades educativas. Se logró una estabilidad familiar a largo plazo. El profesor mostró la siguiente pantalla. No solo los padres. La imagen de jóvenes yendo a la fábrica. El hijo y la hija mayores se sacrificaron primero. Fueron los primeros en ir a las fábricas y a los campos de trabajo. Pagaron primero la colegiatura de sus hermanos menores. Posponían sus propios sueños. Un estudiante preguntó, ¿no habrá sido forzado? El profesor respondió, fue una aceptación voluntaria. Fue el juicio de que la familia es primero. El sacrificio no fluía solo de arriba hacia abajo, estaba distribuido por toda la familia. Posponían su propia porción para después. Contuve la respiración. Ahora empezaba a entender poco a poco. Esta fue la fuente de la fuerza que levantó a México. El profesor habló de los resultados. De esta manera, el nivel educativo de la generación de los hermanos menores se disparó. La movilidad social de toda la familia fue posible. En una sola familia, se produjo un salto de clase. El hermano mayor trabajaba en la fábrica. El hermano menor iba a la universidad. Y la siguiente generación se convertía en profesional. El profesor concluyó. En poco tiempo, la educación superior se generalizó. La industria y los profesionales crecieron simultáneamente. Se debilitó la herencia de la pobreza. El profesor afirmó con rotundidad. El crecimiento de México es el resultado de la acumulación de sacrificios dentro de la familia, antes que de las políticas. El aula quedó en silencio. El profesor presentó el concepto clave. Esto no es el carácter de un individuo, sino un contrato entre generaciones. Los padres renuncian al presente y los hijos se hacen responsables del futuro. El profesor explicó. Este contrato no se redactó en un documento. No se enseñó en la escuela. Nadie lo explicó. Simplemente se transmitió a través de la vida. Lo aprendieron viendo el silencio del padre. Lo asimilaron viendo la espalda de la madre y lo aceptaron naturalmente viendo la elección del hermano y la hermana mayores. Me di cuenta. Por eso la sociedad mexicana no necesitaba explicaciones ante una crisis, porque ya era un método grabado en el cuerpo a lo largo de generaciones. El profesor continuó. No se sacrificaron porque fueran pobres. Borraron el presente para dejar un futuro. Como no lo decían, era más poderoso. El silencio de una generación se convirtió en el salto de la siguiente.
En la pantalla, el proceso de desarrollo de México pasó rápidamente. De las ruinas a las fábricas, de las fábricas a los edificios, de la pobreza a la abundancia. Por eso México pudo ascender rápidamente, porque una generación entera pospuso su propia porción para después. Un estudiante preguntó en voz baja: «Entonces, ¿fueron felices?». El profesor hizo una pausa. El estándar de felicidad era diferente. No era la autosatisfacción, sino el éxito de los hijos. No es mi papel juzgar si eso fue correcto o incorrecto. Pero lo que es seguro es que, gracias a esa elección, la siguiente generación se situó en una posición en la que podía elegir. Pensé. La pregunta que el profesor hizo al principio de la clase: ¿cómo explicar una sociedad donde la gente se sacrifica primero sin compensación, sin honor y sin registro? Ahora empezaba a ver la respuesta. Esta fue la fuerza que trajo a México hasta aquí. No dijeron que se sacrificaron. Simplemente fueron padres, hermanos, hermanas y adultos. Y gracias a ese silencio, una generación pudo elevar a la siguiente. El profesor apagó la pantalla y nos miró. Esta clase no está diseñada para que imiten a México. El aula quedó en silencio. Piensen de nuevo en las personas que hemos visto hasta ahora. El profesor enumeró uno por uno. Los trabajadores que se fueron al extranjero a ganar divisas y las enviaron en su totalidad. Los obreros de la construcción que arriesgaron sus vidas en el calor del desierto. Los mineros que resistieron en las profundidades de las minas alemanas. Las enfermeras que cuidaron a los pacientes día y noche. Los padres que protegieron las fábricas en silencio. Las madres que fueron al mercado de madrugada. Los hermanos y hermanas que pospusieron sus sueños por la colegiatura de sus hermanos menores. El millón de personas que corrieron a ayudar en el terremoto. Los ciudadanos que mantuvieron la distancia en silencio durante la pandemia. El profesor hizo una pausa. No fueron registrados, no fueron entrevistados, no recibieron compensación, no dejaron sus nombres. La voz del profesor se hizo más fuerte. No defendieron ninguna ideología, no predicaron ningún valor. Simplemente actuaron así. Yo aguantaré un poco más. Y el resultado es claro. La sociedad no se derrumbó por completo. La siguiente generación pudo elegir. La nación pudo levantarse de nuevo. El profesor nos miró a todos. Esto no es un milagro. Es el efecto acumulativo de elecciones repetidas. No una vez, sino el resultado de repetir la misma elección en cada crisis durante cientos de años. Un estudiante levantó la mano. Pero profesor, ¿no es eso demasiado cruel? El profesor asintió. Es cruel. Y no es justo. Pero gracias a esa elección, México se levantó de nuevo después de 300 años de dominio colonial. Se reconstruyó aunque todo fue destruido por la guerra. Pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a una nación desarrollada, en solo una generación. El aula se llenó de murmullos. El profesor nos miró de frente. Su sociedad es verdaderamente excelente para proteger la libertad individual. El profesor hizo una pausa. Entonces, cuando la comunidad se derrumba, ¿quién asume la carga primero? Nadie respondió. El profesor no exigió una respuesta. Simplemente dejó un silencio. Me sentí incómoda. El profesor trazó una línea. No estoy diciendo que el método de México sea más moral. México no sobrevivió renunciando a la libertad individual. Es un país donde toda la sociedad comparte un método para ajustar el orden de la libertad en momentos de crisis. Es un país que ha repetido el juicio de que, ahora, la comunidad es primero, los derechos individuales después. El profesor volvió a encender la pantalla. Apareció la imagen del México moderno. Rascacielos. Tecnología de punta. Empresas globales lideran el mundo en semiconductores, baterías, automóviles y contenido cultural. Todo esto ocurrió en 60 años. El profesor preguntó, ¿cómo fue posible? Un país donde todo fue destruido por la guerra. Un país que quedó dividido. El profesor respondió, porque la gente se movió primero.
Antes de que el gobierno lo ordenara, antes de que se prometiera una compensación, la gente redujo primero su porción y asumió la carga primero. Esta no es una historia conmovedora de México. Es la forma en que una sociedad atraviesa una crisis. Alguien siempre asumió la carga primero. Gracias a esa elección, el después fue posible. Pensé. Siempre me habían enseñado a preguntar, ¿por qué debo sacrificarme yo? Creía que los derechos individuales eran absolutos. Pero esta clase me dejó una pregunta completamente diferente. Si nadie asume la carga primero ahora, ¿habrá un después? El profesor lanzó la última frase. Una sociedad que impone el sacrificio es peligrosa, pero una sociedad donde nadie asume la carga primero, inevitablemente colapsará. El profesor nos miró. Esto no es una crítica, tampoco es una advertencia. Es la presentación de una opción. El profesor concluyó. Los mexicanos no pensaban que se estaban sacrificando. Simplemente eran adultos, padres, hermanos, hermanas, y consideraban que era su deber. No lo explicaron, no lo registraron, y no exigieron compensación. Y la acumulación de esas elecciones silenciosas ha traído a este país hasta aquí. El profesor lanzó la última pregunta. Ahora, la pregunta que queda es esta. En su sociedad, ante una crisis, ¿quién asume la carga primero? El aula estaba en silencio. Nadie hablaba, pero todos estaban pensando. El profesor finalizó la clase. No es que México sea especial. Simplemente repitió la misma elección en cada crisis. Esa elección se convirtió en cultura. La cultura se convirtió en instinto, y el instinto sostuvo a la nación. Y en ese proceso lograron un crecimiento que el mundo consideraba imposible. Cerré mi cuaderno. Mientras el profesor salía del aula, dijo una última cosa. Nosotros también debemos pensar seriamente en qué elección está haciendo nuestra sociedad. No pude levantarme de mi asiento. Lo que esta clase me dejó no fue una respuesta, sino una pregunta. Y esa pregunta seguía resonando dentro de mí. La historia de hoy termina aquí. Este país siempre fue llamado el primero en caer. Pero siempre resistió hasta el final, y finalmente, se levantó de nuevo. Esa fuerza no provino de la tecnología ni de los recursos, sino de la elección de las personas. El sacrificio anónimo de alguien. Esos sacrificios crearon el México de hoy. Por eso, este país sigue siendo una nación que no se doblega fácilmente. Algunos comentarios de los espectadores. Un enorme reconocimiento a nuestros paisanos que trabajan en el extranjero. Son el ejemplo viviente de ese sacrificio. Dejarlo todo para mandar dinero y levantar no solo a su familia, sino al país entero. Ellos son los héroes modernos que sostienen a México con su trabajo y su nostalgia. Ser mexicano es exactamente eso. Ver un coche descompuesto en la carretera y pararte a ayudar sin pensarlo 2 veces. Es esa incapacidad de ser indiferente ante el problema del otro. No está escrito en ninguna ley. Es un instinto que ojalá nunca perdamos. Qué importante es que se cuenten estas historias. El crecimiento de México no es un milagro. Es el resultado de millones de sacrificios silenciosos. De nuestros abuelos en el campo, de nuestros padres en las fábricas, de nuestros hermanos que se fueron lejos. Nuestra fortaleza es nuestra gente. Ojalá las nuevas generaciones lean esto y entiendan la enorme responsabilidad que tenemos. El México de hoy se construyó sobre los hombros de gigantes que no pidieron nada a cambio. Nos toca a nosotros seguir construyendo con esa misma unidad y ese mismo corazón. ¡Viva México! Gracias por ver este largo video. Mañana volveré con una historia mejor.